Vamos a iniciar con temas de inseguridad y de violencia en Aguascalientes. Un enfrentamiento armado dejó a un policía herido y una persona detenida. Liberto Ureña, adelante con todos los detalles de esta información. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo te saludo con mucho gusto desde Aguascalientes, prácticamente en los límites con el estado de Zacatecas y con el estado de Jalisco, en donde se acaba de dar hace unos minutos un enfrentamiento entre elementos de la policía estatal y presuntos sicarios delincuentes que venían circulando sobre este punto en el que nos encontramos. ¿Qué fue lo que sucedió? Según las autoridades, venían haciendo este recorrido los elementos de la policía estatal cuando le marcan precisamente el alto a un vehículo, un Jeep negro. Al no hacer precisamente caso, empieza a abrir fuego en contra de los elementos de la policía estatal y aquí inicia precisamente una persecución. El vehículo de los presuntos responsables queda atorado un poco más atrás de donde se encuentra esta cinta que han colocado para poder avanzar precisamente hasta este punto, y precisamente queda varado en lo que es este punto el vehículo. Posteriormente se pudo asegurar una persona y un elemento de la policía estatal resultó lesionado con impactos de arma de fuego. Ya fue llevado a recibir atención médica. En el lugar se encontraron en el vehículo ponchallantas, un arma larga, cartuchos abastecidos y también chalecos balísticos. Por lo pronto, la situación se encuentra controlada, aunque el operativo continúa. Esto debido a que en este mismo punto en el que nos encontramos, uno de los delincuentes habría huido presumiblemente hacia Zacatecas o hacia Jalisco. Entonces, este operativo continúa. Por lo pronto, es la información que yo les tengo aquí desde los límites de Aguascalientes entre Zacatecas y Jalisco. Vamos a estar atentos, Liberto, muchas gracias por la información. Seguimos, por supuesto, muy pendientes de toda la información que aporten las autoridades alrededor de este enfrentamiento, con este saldo que ya le he comentado y que mi compañero Liberto Ureña nos da a conocer desde Aguascalientes. La situación sigue pues todavía aconteciendo, así que pues vamos a volver en unos momentos más hasta allá. Vamos con otras cosas. En Chihuahua, las autoridades rescataron a migrantes que se encontraban secuestrados por menores de edad. Iván Ruiz nos tiene la información completa de todo lo que sucedió. Iván, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Magda. Un gusto saludarla de nueva cuenta. Aquí en la frontera, pues el tema migratorio continúa generando información, y es que autoridades municipales lograron rescatar a por lo menos 4 personas en situación de movilidad de origen árabe. Esto, pues, después de que fueran secuestrados o los mantuvieran privados de su libertad por lo menos durante 30 días. Y fue un reporte realizado a los números de emergencia por personas que señalaban que se encontraban estas personas solicitando ayuda en un domicilio allá de la colonia campesina, por lo que rápidamente los agentes atendieron dicho reporte a los números de emergencia. Y justamente pues fue en el cruce de las calles Licenciado Benito Juárez y José Isabel Sánchez de la colonia en mención, donde los agentes municipales llegaron y al ver a las personas que solicitaban la ayuda por una de las ventanas, procedieron a la intervención, ahí pues asegurando a dos menores de edad que los mantenían cuidándolos, y pues liberaron a estas personas de origen o del país de Jordania, y justamente a los menores les aseguraron una escopeta con 2 cartuchos útiles, y de acuerdo a la versión de las víctimas, en este caso los migrantes, pues tenían por lo menos un mes ahí privados de su libertad, y aseguraron a los uniformados que estas personas, estos 2 jóvenes, los amenazaban con dicha arma de fuego, los amenazaban de muerte por si trataban de hacer alguna situación para poder escapar, ya que señalaban que los humillaban, los trataban de forma violenta mientras los mantenían en cautiverio. En el lugar pues se logró rescatar a estos migrantes y se detuvo a estos 2 adolescentes de 16 y 17 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de estos migrantes. ¿Cuántos migrantes estuvieron privados de su libertad por más de un mes por estos 2 jovencitos? Y si ellos tenían cómplices, ¿qué más aportaron estas personas en movilidad que fueron secuestradas a la autoridad, Iván?
Así es, ellos señalaron que pues los mantenían en cautiverio y que estos dos jóvenes solo los cuidaban. Otras personas eran los que se encargaban de pues extorsionar a familiares, y ellos, los jóvenes de 16 y 17 años, pues los mantenían ahí vigilando, pues amenazándolos de muerte y también pues maltratándolos. Esto mientras estaban ahí hacinados en esa vivienda, que cabe señalar que la colonia campesina ya se encuentra a la salida surponiente de Ciudad Juárez con rumbo a la ciudad de Casas Grandes, una de las colonias de la periferia, en donde pues los mantenían ahí en una casa muy pequeña y sobre todo ahí en condiciones pues ahí de hacinamiento. Pues son parte entonces de una banda criminal y esperemos que las autoridades tomen los testimonios y vayan por los cómplices. Seguramente una organización muy amplia que está secuestrando a los migrantes para pedir, como tú nos relatabas, el rescate a sus familiares. Gracias, Iván, estaremos atentos y sobre todo el reporte por parte de las autoridades después de esta detención de estos dos menores de edad. Buenas tardes, sí. Adelante, Iván, sí. Sí, ya nomás hay el apunte ahí que pues esta actividad, el secuestro de migrantes, pues es la actividad ya prácticamente principal de las bandas criminales en esta frontera, donde el trasiego de drogas ha quedado en un segundo término. Hasta aquí la información, Magda. Muy buenas tardes. Sin duda. Muy buenas tardes, Iván. Gracias. Seguimos atentos. Y en Chiapas, vamos ahora hasta la frontera sur de nuestro país. Allá los migrantes están denunciando hostigamiento por parte del Instituto Nacional de Migración. Abraham Jiménez, nuestro corresponsal en aquel estado, nos tiene la información completa. Ayer nos decías, Abraham, sobre esta caravana en donde el Instituto Nacional va pues deteniendo los autobuses. Se trata de el mismo grupo de personas en movilidad. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, muy buenas noches, un gusto saludarte desde Chiapas. En efecto, son el grupo de migrantes que partieron el pasado 20 de noviembre de Tapachula. Desde la madrugada iniciaron esta travesía para intentar llegar en primera instancia hacia el centro del país y posteriormente poder llegar hacia lo que es el norte con la frontera con Estados Unidos. Y este grupo de migrantes, que en primera instancia eran cerca de 5,000 los integrantes de esta caravana, pues hoy solamente quedan cerca de 2,000. Pero en este momento, Magda, quiero comentarte que este grupo de migrantes se encuentra en la comunidad de Galeana, cerca del municipio de Pijijiapan, y han denunciado que han estado recibiendo constantemente el hostigamiento por parte del Instituto Nacional de Migración. Es decir, llegan a estos puntos, les empiezan a solicitar documentos, empiezan a querer convencerlos y posteriormente se los llevan sin saber el destino hacia el cual llegarán. Muchos de ellos afirman de que incluso los están engañando, diciéndoles de que los llevarán hacia el norte del país y sin embargo los retroceden hacia Tapachula o los mueven a lugares más lejanos del destino que pretenden llegar. Esto justamente el activista Luis García Villagrán denunció en sus redes sociales al respecto. Y bueno, ¿qué te parece? Escuchamos justamente qué es lo que comenta sobre lo que están realizando últimamente el Instituto Nacional de Migración. Adelante, Abraham. Queremos hacer en contra de elementos del Instituto Nacional de Migración que ayer fueron a amenazar de muerte a una familia de migrantes diciéndoles que los iban a deportar y que eran criminales. Esta es la temática, esto es la única manera de actuar del instituto, a través también de estar coludidos con personal del crimen organizado ahí en Huixtla, cerca de Huixtla, en Tonalá, en Pijijiapan y sobre todo en Oaxaca, donde ellos al estar coludidos con gente del crimen organizado secuestran a los compañeros, los engañan, les dicen que los van a llevar en combis o en los autobuses del instituto más adelante y finalmente los secuestran o en el mejor de los casos los van a dejar a Mérida, Campeche, Villahermosa, etcétera. Una declaración muy fuerte que hace el activista precisamente en contra de los elementos del Instituto Nacional de Migración, que por lo menos habría que investigar a Abraham sobre esta caravana en donde son engañados por los elementos del propio instituto y en ocasiones son pues regresados a la frontera sur de nuestro país o en su caso inclusive son a veces secuestrados en complicidad con el crimen organizado, lo que dice el activista. Ahora, Abraham, nos decías, la caravana inició con más de 5,000 personas en movilidad y ahora son solo 2,000. ¿El motivo?
La mayoría de estos migrantes que pues estaban a la hora de salir del municipio de Tapachula, pues estaban permaneciendo juntos hasta llegar cerca de Huixtla, cerca de Mapastepec, pero recordemos que muchos de estos integrantes de esta caravana pues llevan a niños, a menores de edad, a personas enfermas, ancianos, y bueno, pues se van retrasando y se van compactando en un solo grupo, mientras los que tienen la oportunidad de poder caminar más, incluso son aquellas personas jóvenes, aquellas personas que tienen la posibilidad de moverse, pues se van adelantando inclusive a muchísimos kilómetros adelante de la caravana original. Algunos de ellos ya se encuentran en Tonalá, en Arriaga, algunos incluso ya han llegado a Juchitán, donde se encuentra en este lugar también otro grupo de migrantes en esta zona del Istmo de Tehuantepec, y que en este sentido pues buscan integrarse a otro grupo más grande para de esta forma continuar su camino y su travesía. Pero lo que te puedo comentar, Magda, es de que la mayor parte de esta caravana se ha disgregado, se han adelantado, se han ido hacia otros municipios, y bueno, aparte de los que ya comentábamos, ¿no? De que pues son los que han sido engañados, creen lo que les da a conocer el Instituto Nacional de Migración, y bueno, los trasladan a lugares tan lejanos como Mérida, Yucatán, en donde pues al no conocer México, no saben en dónde se encuentran, creen que están llegando al norte del país y realmente están regresando de los lugares donde partieron ellos como su travesía hacia el norte del país. Así que pues esta denuncia evidentemente es muy fuerte del activista Luis Villagrán, que tiene que ser investigado justamente por las autoridades para determinar si hay colusión de algunos elementos del Instituto Nacional de Migración, y también sobre lo que se refiere al crimen organizado, Magda. En este caso la autoridad federal, efectivamente, porque el propio instituto estaría involucrado presuntamente, según la declaración del activista, como bien lo mencionas, Abraham. Así que pues ahí está la problemática que hay que seguir en estos tiempos, además, porque es importante saber lo que está pasando en la frontera sur del país para entender también lo que se puede lograr en el trabajo de la crisis migratoria que se está viviendo acá en el territorio nacional. Pues Abraham, te agradecemos mucho la información. Lo que sí queda claro es que se dispersa esta caravana, seguramente también con propósitos de, pues entre más disgregados estén, menos facilidad hay o mayor facilidad para evadir los operativos del propio instituto, y en otras ocasiones, como lo dices, pues los dejan a la deriva sin saber ni siquiera dónde están ubicados. La situación es tremenda, lo que viven las personas en movilidad, que solo buscan una oportunidad de tener una vida digna en otro lugar, porque esos países no les dan la oportunidad. Gracias, Abraham Jiménez. Estamos muy atentos de todo lo que suceda por allá y lo sabremos a través de ti. Muy buenas tardes. Ojalá haya una reacción de la autoridad federal. Gracias. Buenas tardes. Estamos muy atentos del transitar de la caravana migrante. Muy buenas tardes. Mientras tanto, le informo que en Oaxaca los migrantes están decidiendo abordar autobuses para alcanzar otro grupo que llegó a Guerrero y hasta Morelia. Los detalles los tiene Ramón Bragaña, que nos informa al respecto. ¿Pudieron abordarlos, Ramón? Muy buenas tardes. Magda, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, fíjate, el día de ayer partieron los primeros 7 autobuses con destino a Guerrero y al estado de Michoacán. La desconfianza porque los han tratado, los han engañado, Magda, en repetidas ocasiones en estas invitaciones que hace el Instituto Nacional de Migración al invitarlos a abordar esos autobuses. En algunas otras ocasiones no todos llegan a sus destinos y muchos son regresados o retornados a la frontera sur de México. Ayer, después de que partiera este grupo con mucha desconfianza, hoy tuvieron ya la noticia de que llegaron efectivamente a Guerrero y a Michoacán, y esto alentó a los migrantes, a poco más de 800 migrantes que quedaban aquí en Santo Domingo, Tehuantepec, a aceptar la ayuda con mejor ánimo, y hoy partieron ya 8 autobuses más, Magda, 8 autobuses más. Partieron esta noche hacia Guerrero y Michoacán. Nos comentaba Miguel, quien es el representante de esta caravana, que están llegando a lo que es Acapulco y a lo que es Morelia. De manera extraoficial platicamos con algunos elementos del Instituto Nacional de Migración y de acuerdo a lo que ellos nos han comentado, y coincide parte de lo que nos han dicho con la versión de los migrantes, es que llegan a las diferentes estancias migratorias y ahí ellos tratan de buscar los diferentes mecanismos o permisos que tiene México para brindarles a ellos la oportunidad de ser refugio, de una asistencia humanitaria o de un libre tránsito
con al menos 20 días para abandonar el país. Eso lo deciden ya las autoridades del Instituto Nacional de Migración y con ánimo subieron autobuses donde iban familias, donde iban solteros o personas que viajan solas. Y Magda, te invito a que escuchemos los siguientes testimonios. Adelante, Ramón. Cuando vimos que el primer grupo de nosotros, que fueron los 100 autobuses que se fueron, llegaron, a nosotros nos dio un alivio saber de que ya ellos estaban allá y ya nos tocó un poquito más de confianza. Sí, estamos de acuerdo en subirnos los autobuses porque nos están llevando a Morelia, entonces estamos aprovechando ese beneficio de llevarnos más hacia adelante y no pasar todo ese trayecto a pie. Y confirmamos de que nos están llevando migración y nos han portado muy bien con nosotros, gracias a Dios. Hoy tenemos 8 autobuses ahorita aquí y estamos esperando 5 más. Fueron ya los primeros grupos, ya llegaron bien, entonces nosotros tenemos fe, pues, todo con fe y creyendo en Dios. Sí, con varios sí nos hemos comunicado. ¿Qué te han dicho? Que todo firme ya, gracias a Dios. Pues ahora sí, con la certeza de los testimonios de sus propios compañeros de la caravana que les dicen que pudieron llegar sanos y salvos hasta sus destinos. Ahora es que están tomando ya los autobuses para alcanzar a la caravana, a los propios compañeros en movilidad. ¿Y cuántos son los que salen hoy entonces, Ramón? Hoy partieron entre 350 y 380 migrantes y de acuerdo al cálculo que hace el propio personal del Grupo Beta, se estima que sean 2 días más, o sea, 2 viajes más de al menos, o el primer viaje de 8 y un segundo viaje de 5 o 6 autobuses que serían pasado mañana para que esta caravana que ingresó hace más o menos una semana, Magda, que salió el 5 de noviembre de Tuxtla, pueda alcanzar o se pueda reunir con el grueso del contingente en los estados tanto de Guerrero como de Michoacán. Y a pesar de no estar en el centro del país, lo que ellos quieren es ir avanzando de cualquier manera. Se iban a aventar 270 kilómetros muy complicados a la ciudad de Oaxaca, en una carretera muy transitada, con demasiadas curvas y donde en otras ocasiones han perdido la vida migrantes que han intentado esta ruta. Ellos quieren llegar a como dé el lugar antes de fin de año, Magda. Bueno, pues estaremos muy atentos del trayecto, la trayectoria de estas personas en territorio de nuestro país, diferente cuando avanzaron hasta Oaxaca de lo que les sucedió el día de hoy a las personas que inician el trayecto precisamente allá en Chiapas, en donde parece que algunos elementos del Instituto Nacional precisamente de Migración, pues tuvieron algunas actitudes poco certeras o con mucha incertidumbre para los migrantes. Así que, pues lo que solicitamos es a las autoridades del gobierno federal que estén atentas a que se le respeten los derechos a estas Magda, personas. si me permites agregar algo más, este día, a diferencia de otros, estuvo presente personal de derechos humanos y eso le dio mucho más respaldo a esta actividad y también, como bien comentas, pues obligó al personal de migración a actuar de buena forma. La vigilancia de los organismos de derechos humanos, precisamente en los estados y también los internacionales. Gracias, Ramón Bragaña. Estamos atentos de la caravana también allá en Oaxaca. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Gracias. Vamos con más información. En la Ciudad de México, padres, madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan rumbo al antimonumento de los 43. Los detalles los tiene Jorge Becerril, a quien saludo. ¿En dónde te encuentras, querido Jorge? Buenas tardes. Adelante. Ya te escuchamos, Jorge. Así es, Magda, qué gusto saludarte. Está avanzando este contingente de Ayotzinapa, que prácticamente son 10 años, 2 meses de lucha, 10 años, 2 meses de buscar la verdad. Y por supuesto, la gente de Ayotzinapa sigue enojada porque no ha encontrado a los 43 jóvenes desaparecidos. No ha hecho nada el gobierno, o no hizo nada el gobierno de Enrique Peña Nieto, no hizo nada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y a decir de los oradores que vienen tomando este micrófono y estos altavoces que se oyen de manera muy, muy potente, pues tampoco el gobierno que está iniciando ha hecho mucho, va empezando, pero quieren diálogo, quieren trabajo, quieren responsables y quieren la aparición de los normalistas desaparecidos hace 10 años, 2 meses. Magda González, atravesaron Paseo de la Reforma, cruzaron el centro de la Ciudad de México hasta detenerse en el donde
nombraron a cada uno de estos jóvenes que están desaparecidos, nombraron a los jóvenes caídos y después del pase de lista estamos avanzando sobre la avenida Juárez hacia el hemiciclo Juárez, que está blindado después de la marcha del día de ayer y que prácticamente aquí tendrán normalmente el evento en días y en meses pasados se realizaba en el antimonumento, como es nombrado, el número 43, pero ahora este mitin se llevará a cabo sobre la avenida Juárez a la altura del hemiciclo a Juárez. Así es que Magda González, después de un recorrido relativamente corto pero bastante lento, pues se partió de las 16 horas con 30 minutos, son las 18 horas con 18 minutos y apenas estamos arribando. Se va a llevar a cabo el mitin, va a estar cerrado obviamente la avenida Juárez, Paseo de la Reforma en breve se reabrirá el tránsito vehicular y es lo que está sucediendo con esta marcha de Ayotzinapa, con 10 años, 2 meses de exigir justicia, de exigir obviamente responsables, de seguir luchando. El reporte que te tengo, Magda, desde el corazón de la gran Ciudad de México. Gracias, Jorge. Pues sí, los años pasan, las administraciones también, y los padres de estos 43 muchachos siguen sin respuestas a sus preguntas, ¿en dónde están? Y siguen con sus exigencias, la exigencia de encontrarlos vivos, así como se los llevaron. Gracias, Jorge Becerril. Si es necesario, volvemos contigo. Por lo pronto vemos que la manifestación y el desplazamiento del contingente va pues en paz, en tranquilidad, solo haciendo pues, la manifestación de la justicia y que acabe la impunidad alrededor de este tema y que se sepa la verdad de lo que sucedió esa noche en Iguala. Gracias, Jorge Becerril. Estamos atentos. Buenas noches. Vamos con más información. Autoridades lograron la localización de Felgón II, la segunda embarcación perdida en el Golfo de México. Los detalles los tiene Agustín González. Adelante con la información allá en Tamaulipas, Agustín. ¿Qué tal, Magda? Buena tarde, te saludo con gusto desde la zona sur de Tamaulipas para informarte que luego de que la Capitanía del Puerto de Tampico diera a conocer que se encontraba extraviada otra embarcación en las aguas del Golfo de México con 2 pescadores a bordo desde el pasado 23 de noviembre en el tramo que corresponde a Barra del Tordo y Punta Jerez en el municipio del Dama, aquí en Tamaulipas, la Capitanía del Puerto pues lanzó ayer mismo la alerta para iniciar con la búsqueda y localización de esta embarcación menor Felgón II, por lo que de manera inmediata se activó el protocolo saliendo una unidad Defender de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Naval aquí en Tampico. Afortunadamente, las autoridades navales, la Secretaría de Marina logró dar con la localización de esta embarcación y estos 2 pescadores en la playa de Tepeguajes, en el municipio de Soto la Marina, una distancia mucho más retirada. De manera inmediata, pues lograron asegurar a estos pescadores, les brindaron atención médica, Magda, y los trasladaron precisamente a Barra del Tordo. Las autoridades navales, la Secretaría de Marina Armada de México ya está elaborando en este momento un informe detallado de estos trabajos de búsqueda, rescate y localización, porque afortunadamente a 3 días que sucedió este incidente, Magda, lograron localizarlos. Pero tú bien sabes que esta misma suerte no la corrieron los tripulantes del barco Roque Rojas 1, que desafortunadamente se hundió por declaraciones de la Secretaría de Marina Armada de México. No los han localizado, no hay ningún indicio, pero estos de la embarcación Felgón II afortunadamente ya fueron localizados, rescatados y están con bien. Fortuna para sus familias y para todos sus seres queridos. Agustín, de estos 2 pescadores, ¿en qué condiciones de salud los encontraron? Los encontraron estables, un poco desesperados por la pérdida de estos 3 días, un poco deshidratados, con algunas cuestiones, crisis nerviosa, pero afortunadamente la Secretaría de Marina Armada de México logró dar con el paradero de esta embarcación y de estos 2 pescadores. Ya están en casa con sus familias. Tuvieron mucha suerte porque, como te repito, los tripulantes del barco Roque Rojas 1
se hundió, por dichos de la Secretaría de Marina Armada de México, y no han logrado localizar ningún indicio que les permita tener parte del cuerpo a los familiares de estas personas. Incluso la Secretaría de Marina Armada de México ya les propuso, Magda, una indemnización, porque aunque la búsqueda no fue constante ni detallada, pues los dan ya por muertos por la zona en que supuestamente se hundió, de acuerdo a declaraciones de la Secretaría de Marina, este barco Roque Rojas 1. Y supuestamente decimos porque ni la embarcación fue localizada aún, Agustín. Efectivamente, en los últimos días hemos dialogado con las hermanas del capitán de este barco Roque Rojas 1 y nos señala que por dichos de expertos con los que ellas han dialogado, el barco se encuentra a 30 metros de profundidad, precisamente donde lo señalaron en un inicio, pero ellas recalcan que la Secretaría de Marina Armada de México señala no tener el equipo necesario, Magda, para llegar a esa profundidad. No los han buscado, dicen los familiares, no les dan ningún indicio, ni siquiera del barco que se encuentra en ese punto, ni ninguna parte del cuerpo de sus familiares, por lo que ya les están planteando la indemnización. Está en ellos aceptar o no cierta cantidad de dinero, pero lo que han dicho siempre es que quieren que regresen sus familiares. Son 5 personas, incluyendo el capitán de este barco camaronero. 5 personas las que no han sido localizadas, tampoco la embarcación, por lo menos no hay evidencia de eso, a pesar de que la Secretaría de Marina insiste en que el barco se hundió. Ojalá haya alguna prueba para la certeza de las familias de estas personas que pues lamentablemente no han sido localizadas. Y por otra parte, pues la fortuna de estos 2 pescadores que pudieron regresar a sus casas sanos y salvos. Te agradezco mucho la información que nos proporcionas hoy, Agustín, y por supuesto seguimos atentos a cualquier novedad al respecto. Gracias, muy buenas tardes por allá en Tamaulipas. Muy buenas tardes, Magda. En Jalisco vamos con más información porque continúa la búsqueda de 2 jovencitos desaparecidos en la barranca de Huentitán. Carla Rodríguez, adelante con la información que nos tienes. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, te saludo con gusto desde Guadalajara, Jalisco, y efectivamente continúa la búsqueda a 2 días de desaparecidos de Yajaira Bravo y de Diego Villalbazo, desaparecidos el pasado domingo 24 de noviembre, esto en la barranca de Huentitán. Y es que decirles que este día, cerca de las 8 horas, fue la última conexión y lo último que supieron sus familiares y amigos que iban a ingresar precisamente a la barranca, esto por la parte de Oblatos, en anillo periférico oriente a la altura de la colonia Tetlán Río Verde, donde fueron vistos por última vez, y notificaron a los familiares. Hasta el momento no tienen rastro de ellos. En cuanto a las autoridades de Guadalajara tuvieron conocimiento, fue el comisario Israel Ramírez quien montó un operativo de búsqueda tanto pie tierra como aérea en coordinación con otras dependencias, la cual inició este lunes 25 de noviembre. Son alrededor de 20 elementos los que se mantienen en despliegue. Este día fue la búsqueda específicamente en la zona del mirador de la barranca de Huentitán, cercano al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, mejor conocido aquí. Parte del personal y equipo con el que se encuentran trabajando es un dron de equipo Colibrí, el cual tiene sensor de localización de personas. 11 elementos de la Comisaría de Guadalajara entre guardabosques y unidad de búsqueda. Asimismo, 4 elementos de protocolo ALBA y 6 elementos de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara. A través del área de comunicación social de la Comisaría de Guadalajara notificaron que mantendrán este despliegue hasta no dar con su paradero. Efectivamente, el objetivo es precisamente dar con esta pareja de jóvenes de 29 y 37 años con vida. Es la información que tenemos hasta el momento. Por supuesto que nos mantendremos al pendiente. Hasta aquí dejamos la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes y vamos con más porque en Chiapas mantienen en cuarentena el ganado en la zona norte de ese estado porque hay presencia del gusano barrenador. Los detalles los tiene Jonathan González, a quien saludo como todos los días con mucho gusto. Jonathan, ¿qué sucede por allá? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de que la Secretaría de Ganadería y Agricultura pues dio a conocer sobre un caso del gusano barrenador en el estado de Chiapas, pues los líderes ganaderos de la zona norte precisamente pues ya han tomado estas medidas de prevención y es por ello que una jaula
de ganado pues se encuentra en cuarentena y en revisión por parte de las autoridades de sanidad para evitar justamente que se propague este virus. Sobre todo, pues, este parásito, Magda, y sobre todo, pues, también comentarte que ante esta situación, pues, ya se mantienen algunas reuniones con las autoridades para justamente establecer algunos cercos sanitarios y con ello, pues, también, a su vez, que se pueda generar unas condiciones con el ganado en el estado de Chiapas. En este sentido, pues, también la preocupación existe en la frontera sur de Chiapas y de México, sobre todo en Tapachula, dado que colinda precisamente con el vecino país de Guatemala, donde inicialmente pues esta situación del gusano pues arrancó y se inició muy rápido, que incluso pues ya abarcó la frontera con México y Chiapas. En este sentido, pues también hicieron un llamado a la población para que no se alarme, toda vez que este tipo de gusano afecta principalmente al ganado, donde por una laceración que presenta, a partir de ahí pues puede afectar otros órganos del ganado, y una vez que se detecta, pues toda esta carne o toda este ganado se desecha y no se vende y no es comestible para el ser humano. Ante esta situación, pues ya también en esta zona de la frontera sur ya han mantenido pues estas reuniones con las autoridades de Senásica, sobre todo, para establecer este cerco sanitario y con ello pues aumentar la garantía de que es carne 100% certificada. Pero ¿qué te parece si vemos lo que nos dijeron tanto el sector ganadero de la zona norte de Chiapas como también el personal del rastro de Tapachula, Chiapas? Adelante, Jonathan. Estamos tomando una acción muy importante aquí, de que hay el compromiso de que el productor se comprometa a trasladar o a movilizar animales sanos, animales sin heridas, sin gusaneras, para que se le pueda prestar el servicio. Por ahí tenemos un formato que se le va a hacer llegar a las asociaciones para que también nos sintamos con ese compromiso de hacer las cosas bien. Eso es lo que la Unión quiere y podamos salir ahora sí que avante a este tipo de contingencia. Sabemos que no lo vamos a poder detener, pero pues tan siquiera vamos a evitar que nos agarre desprevenidos. Entonces ya las instalaciones del rastro municipal va a ser un lugar donde vamos a dar las clases a toda la gente que quiera saber cómo atacar ese problema del gusano barrenador. Jonathan, y además del cerco sanitario que ya se estableció y el compromiso precisamente del sector, del gremio de la ganadería, se van a establecer algunas pruebas alrededor para ver si resultan más corrales infectados, o se va a esperar solamente a que se termine la cuarentena. Precisamente lo que han informado es que a partir de esta situación que ya se detectó, van a estar realizando algunas revisiones del ganado que se encuentran, sobre todo en la zona norte, para revisar justamente que no cuenten con las características del gusano barrenador, que precisamente son estas pequeñas mioasis que le llaman, o laceraciones en la piel del ganado, y que precisamente a partir de ahí pues empiezan a postergar este gusano y que afectan otros órganos. A partir de esta situación, pues lo único que van a hacer es empezar con la vigilancia constante del ganado para pues evitar que se propague en más ejemplares. Pues vamos a estar muy atentos y ojalá que se pueda, que no se postergue toda la revisión de este asunto y se pueda controlar de manera inmediata. Gracias, Jonathan, estamos atentos. Muy buenas tardes allá en Chiapas. Muy buenas tardes, seguimos atentos. Gracias. Y en Veracruz, activistas de Greenpeace están exigiendo clausurar el basurero que devora a una comunidad. Fanny Miranda, adelante con toda la información que recabaste. Muy buenas tardes, Fanny. Gracias,
Magda, muy buenas tardes. Así es, se trata del basurero de Villa de Allende, que se ubica en Coatzacoalcos, Veracruz, cuya clausura pues estaba anunciada ya desde 2017, por lo que a través de una protesta estos activistas de Greenpeace demandaron ya la clausura urgente de este tiradero y también la urgencia de contar con una ley antiplásticos que prohíba la utilización justamente de estos materiales, de los plásticos de un solo uso, y que se establezca responsabilidades ambiciosas para las empresas que los producen y comercializan, porque señalan que la mayor parte de la basura que está llegando a este vertedero es justamente plástico. De acuerdo con la organización Allende 213, a la que Greenpeace está dando acompañamiento, este basurero inició operaciones en 1991 como un basurero local, es decir, solamente recibía el desecho de la localidad de Villa de Allende. Sin embargo, con el paso de los años, pues actualmente ya es operado por el municipio de Coatzacoalcos y recibe diariamente entre 350 y 400 toneladas de basura doméstica e industrial que procede de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Villa de Allende, Los Ejidos y también la zona industrial. La superficie total del basurero es de 11 hectáreas y ya se han utilizado 9 de ellas, ya que se calcula que diariamente se realizan entre 45 y 60 viajes diarios de camiones con capacidad de 9 toneladas. Es por ello que pues ya ante la saturación, también desde 2017 la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente determinó que sería clausurado, pero sigue operando y pues ya está rebasando incluso a la comunidad donde habitan 23,000 personas. Greenpeace realizó un recorrido y destacó que no hay una división tangible entre el basurero y las colindancias, ya que se encuentran a menos de 500 metros de las casas y los comercios, por lo que ya se están afectando los cuerpos de agua y ha generado una serie de problemáticas de contaminación del aire, del suelo y también las emisiones de gases de efecto invernadero, además de los múltiples daños y molestias que ocasiona a la población. Si me lo permites, Magda, vamos a ver parte de lo que señalaron los pobladores afectados y también los activistas de estas organizaciones. Adelante, Fanny. Nos encontramos en el tiradero a cielo abierto de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos acompañando a la organización Allende 213 en su demanda de cierre, de clausura de este basurero que ocasiona graves daños al medio ambiente, pero también a la salud y a los modos de vida de las personas de esta localidad. Tuvimos oportunidad de conversar con la gente que vive aquí y padecen de enfermedades ocasionadas por todos los tóxicos que liberan estos residuos. Residuos que en su mayoría son plásticos de un solo uso, por ejemplo PET, que supuestamente es de los plásticos que más se reciclan en nuestro país, pero que al final del día realmente terminan en basureros como este. Nos decías que Protección al Medio Ambiente estatal fue en la que se hizo presencia en el basurero, Fanny, pero es una situación que debe atender la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Así es, y es que ya el año pasado la entonces titular de la Semarnat, María Luisa Albores, ya tras las presiones de la ciudadanía, pues se había comprometido a clausurar este basurero. Incluso también el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz, había declarado que se clausuraría en 2024 en coordinación con la Semarnat. Sin embargo, el mismo gobierno se amparó en contra del cierre de este tiradero a través de un recurso de revisión y hasta ahora pues sigue en operación a pesar de los daños que ha ocasionado, Magda. Y mientras tanto, ya pasó un año y pues la situación para los habitantes que están pues en este constante riesgo del deterioro de su salud, por lo que decía la activista, pues se emiten gases tóxicos por los plásticos que son vertidos ahí y por un asunto de un amparo están todavía en la detención de poder reubicar o desaparecer este basurero que verdaderamente es increíble que todavía esté tan cercano a una población. Fanny Miranda, ¿qué más se puede hacer al respecto, aparte de esta exigencia que hace Greenpeace? Pues que las autoridades cumplan, porque no es posible que esté operando un tiradero a cielo abierto sin las condiciones de manejo. Hay que recordar que los residuos sólidos deberían de tener cierto tratamiento, instalar paneles para que los lixiviados no contaminen el subsuelo, lo que no ocurre aquí, ¿no? Lo que se tendría que poner un relleno sanitario, por ejemplo, realizarlo por capas, pero eso no está ocurriendo y de pronto a través de los años comenzó a crecer hasta inundar a la población de basura. Por eso un llamado urgente. Se atendió el año pasado, se hizo la promesa, pero no se cumplió, así que esperemos que esta administración se tome cartas en el asunto para clausurarlo ya definitivamente, Marta.
Pues urgentísimo este asunto que le deja Cuitlagua García a Rocío Nale, la gobernadora entrante, así que pues una alerta y una denuncia destacada que hacemos para que de primera instancia pues se trabaje en este tema y se resuelva la problemática. Por eso te agradecemos para hacer pública esta denuncia, Fanny, y que se atienda esto en Coatzacoalcos. Te agradezco mucho, Fanny Miranda, toda la información que nos proporciona hacia la audiencia. Con mucho gusto, Magda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay pausa, regresamos con más. La oposición se ha quedado fuera de la discusión pública sobre el presente y el futuro del país, y cada vez se les ve más alejados de los intereses de las mayorías. Mientras los simpatizantes del PAN y del PRI hablan de la muerte de la justicia, más de 50,000 ciudadanos, abogados, se han inscrito para la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Tenemos también un discurso que habla sobre la muerte de la democracia o incluso sobre la muerte de la República, cuando la mayoría de los mexicanos celebran medidas como la estrategia de seguridad o las políticas de austeridad para eliminar esos gastos excesivos que rodeaban a los organismos autónomos. En la oposición, además, toman medidas impopulares. En el PAN eligieron a Jorge Romero y en el PRI a Alito Moreno como sus dirigentes nacionales. Algo más impopular, imposible. En cambio, Xochitl Gálvez anuncia que va a lanzar su partido y su Marea Rosa otro partido. Quizá el dato más interesante es la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene 74%, 14 puntos más que cuando fue electa presidenta de nuestro país. Esos 14 puntos extra son 14 puntos menos para la oposición. Regreso con la información. El gobierno del estado de Nuevo León, la Agencia Nacional de Aduanas de México y organizaciones del Mundial 2026 acordaron impulsar la aduana Colombia-Laredo y la nueva carretera La Gloria-Colombia como la principal conexión de Nuevo León, Texas, en la máxima fiesta de fútbol internacional. El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, señaló que entre Monterrey, Houston y Dallas habrá por lo menos 20 partidos del Mundial. Así de intensa será la movilidad de turistas y de carga entre Nuevo León y el estado de Texas. Pepe Sports, ¿cómo estás? Ya tiene la información de los deportes. Así es, vamos con la información deportiva en el que regresa la actividad de la Champions League y comenzamos con el Manchester City, quien tenía una ventaja de 3-0 sobre el Feyenoord. Primero pues era este gol por parte de Haaland, luego vendría, aquí ya sería el tercer gol, el minuto 73, luego Anis Moussa en el 75 tendría el primer gol para el Feyenoord, y luego Santi Jiménez, el mexicano, pues contribuiría ahí para el 3-2 al minuto 82, y luego este remate de cabeza para empatar a 3. Manchester City deja ir la victoria, deja ir los 3 puntos y se tienen que conformar con el empate. Mientras que en el juego del Barcelona contra el Brest, Robert Lewandowski llega a 100 goles en Champions League, que fue pues al minuto 10, el gol que acaban de ver. Minuto 66, Dani Olmo también tendría el gol, y luego ya al minuto ya en compensación. De esta forma termina Lewandowski, que fue doble festejo, doble gol, y pues ya, como decimos, llega a los 100 goles en su carrera dentro de la Champions. Lo que sí es que Javier Mascherano se incorpora al Inter de Miami de la MLS y es el nuevo entrenador en jefe, obviamente de Lionel Messi, lo que le otorga su primera oportunidad como entrenador del fútbol profesional, donde se reencontrará con sus ex compañeros del Barcelona, como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Mientras que en el fútbol mexicano nos estamos acercando a los cuartos de final y pues mañana el América se medirá ante Toluca en Ciudad de los Deportes. Escuchemos a Paulinho y a Andrés Jardiné sobre lo que será el encuentro de mañana. Mientras que las Chivas ya están buscando quién puede ser su próximo técnico tiempo completo,
parece que puede ser un europeo. Vamos con Alonso González, que nos tiene el reporte. Adelante. El banquillo del Guadalajara está vacante, pero ya aparece un nombre en el radar, el caso de Óscar García Junden, catalán de 51 años, que tuvo un paso como jugador por el Barcelona, también pasó por el Valencia y justamente en las fuerzas básicas del equipo catalán inició su carrera en los banquillos. También ha tenido un paso por la Premier League, el fútbol de Bélgica, de Francia y también con el RB Salzburg de la Liga de Austria, donde incluso fue campeón de Liga. Maccabi Tel Aviv de Israel fue otro de los clubes en los que ya dirigió y apunta a ser el técnico rojiblanco. El Comité Técnico Deportivo, encabezado por Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, ya lo han contactado para que se convierta en el nuevo entrenador rojiblanco. Esa era la tirada de la directiva rojiblanca. Un hombre, un perfil similar al de Belko Paunovic, que los llevó a la final de Clausura 2023. Veremos si se concreta ya lo de Óscar García, porque mientras todo esto ocurre, el rebaño está de vacaciones. Tendrán 2 semanas, reportarán el 9 de diciembre para las pruebas físicas y médicas y ahora sí, iniciar los trabajos con miras al Clausura 2025. Con imágenes de Miguel González para La Afición, Alonso González. Mientras que en la NFL en esta semana número 13 hay 3 equipos que pueden asegurar su lugar en la postemporada. Primero, Kansas City. Para Kansas City es muy sencillo. Si le ganan a Raiders y pierde Miami el jueves, Kansas City calificaría oficialmente a postemporada. Hay otras combinaciones, pero es el más sencillo de todos. Detroit también podría clasificar, ellos ganando su partido el jueves en el Día de Acción de Gracias, pero tiene que pasar muchas otras combinaciones. Difícilmente lo van a lograr esta semana 13, pero eventualmente el equipo que tiene el mejor récord ahorita de toda la NFL, Detroit, pudiera ser. Y el otro son los Bills de Buffalo. Los Bills de Buffalo en la división este de la Liga Americana, la Conferencia Americana, lo pudiera asegurar hoy si ellos consiguen su victoria y los Miami Dolphins terminan perdiendo el jueves por la noche. Entonces existe esa combinación. Si eso sucede, los Buffalo Bills conseguirían el título por 5º año consecutivo de esta división este de la Conferencia Americana. También hay una combinación de unos 3 equipos que podrían estar fuera con derrotas, ¿no? Entonces eso ya lo estaremos viendo más adelante, como los Giants y los Raiders también, pues una derrota y ellos pues oficialmente estarían eliminados de cualquier posibilidad. Estamos en la semana 13, todavía faltan, son 18 semanas en lo que es esta semana de la NFL. Así es que pues así está al momento la información y pues nos estamos preparando mañana, Magda, para lo que será pues el arranque de los cuartos de final del fútbol mexicano. Así es, van a estar buenos los partidos, ya hemos visto que pues se puede, vaya, no está dicho a la ida nada, así que estaremos viendo todo cómo se va moviendo. Todo y pues obviamente con lo de la NFL, que pues el jueves es el Día de Acción de Gracias. Así el como que ha habido mucha separación, de algunos equipos, por eso puede que más temprano de lo normal, algunos equipos van a estar asegurando temprano su participación en los playoffs, que es hasta enero. Vamos a verlo y a saber a través de todo lo que nos informes aquí en este espacio, Pepe, a seguir pues a pie juntillas toda la información, tanto de la NFL como del torneo mexicano. Perfecto. Excelente, nos vemos mañana. Con más información deportiva. Nos vemos mañana. Gracias. Porque creo que hay una oportunidad para la compañía, ¿no? Hay una ganancia mutua, ¿no? Por parte de la compañía, de aprovecharnos del talento que existe en México, ¿no? Y también de esa población tan diversa y tan interesante para estudiar, pero a la vez, por supuesto, para el país es una oportunidad de seguir avanzando, ¿no? En lo que es el desarrollo en salud. A través de un ensayo clínico puedes aprender muchísimo, desarrollas equipos investigadores y es un poco lo que llamamos siempre, ¿no? La columna vertebral de lo que es un sistema de salud pública en el país. Okay. Vamos directamente con mi compañero Pedro Domínguez porque hay reacciones sobre los dichos de Trump de que nos va a imponer aranceles a todos los productos mexicanos que sean exportados a Estados Unidos desde que inicie su mandato. Hubo reacción en el sector minero, los trabajadores están preocupados. Pedro, adelante con todo lo que dice el sector minero, su secretario general del sindicato. ¿Qué es lo que comentan por allá? Pedro Domínguez.
Así es, muy buenas noches, un gusto saludarles. El secretario general del Sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que los amagos del presidente electo de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos es una preocupación para su gremio que encabeza, ya que esto podría significar pérdidas económicas y hasta despidos masivos de trabajadores. Entrevistado al salir de la Secretaría de Gobernación, el también diputado por Morena explicó que desde el sindicato ya se está cabildeando con sus pares de Estados Unidos y Canadá para intentar frenar la propuesta de Trump, pues afectaría a los mineros de los tres países. Y es que según Gómez Urrutia el impacto sería muy fuerte, ya que la minería es la cuarta fuente de ingresos, de recursos para México. Si te parece, Magda, vamos a escuchar justamente lo que dijo Napoleón Gómez Urrutia esta tarde, después de una reunión con la Secretaría de Gobernación. Adelante, sí. Defender la soberanía de México y el respeto a los convenios internacionales y los tratados que se tienen firmados con Estados Unidos, con Canadá y con cualquier otro país del mundo. ¿Pero si es un tema de preocupación para el sector minero esto o no afectaría? No, sí sería un tema de preocupación, claro que sí. Sí lo podría afectar mucho, por supuesto, ¿no? Porque, pues obviamente, que una buena parte de las exportaciones que vayan a estos países pudiera ser afectada con un 25% de tarifas o de impuestos adicionales, claro que le afectaría enormemente a la producción y al comercio y a las utilidades, ¿no? Y podría repercutir pues hasta en afectaciones también a los programas de empleo y de generación de trabajo para los mexicanos. ¿Qué impacto? Entonces la idea y finalmente lo que están llegando los acuerdos es precisamente la negociación ya de cara a en la administración o a la administración de Donald Trump, Pedro. Así es, en este contexto el líder de los mineros comentó que esta medida impactaría a la minería, ya que buena parte del trabajo depende del esfuerzo humano de los trabajadores. El hecho de tener que pagar aranceles significaría la reducción de la producción y en consecuencia el despido de los trabajadores. Por tanto, insistió que ya están en conversaciones con organizaciones de trabajadores de la minería en Estados Unidos y Canadá para evitar una crisis en el gremio, pues según Gómez Urrutia, esto no solo afectaría al sector minero de México, sino también de Estados Unidos y de Canadá. Bien, muy bien. Vamos a estar muy atentos a todo lo que surja de estas reuniones y, por supuesto, pues estar informando toda la información que venga de manera oficial por parte de los tres países en términos de estas pues negociaciones, primero reuniones y lo que sigue para adelante para pues tratar de respetar la soberanía de los países que conforman el propio tratado. Muchas gracias, Pedro Domínguez, por toda la información. Seguimos atentos del tema, por supuesto. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos con otras cosas, porque el Gabinete de Seguridad israelí aprobó un acuerdo de alto al fuego en Líbano tras más de 2 meses de guerra abierta con el movimiento islamista pro-iraní Hezbollah. Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden, le agradeció su implicación para poder alcanzar este acuerdo. Por su parte, Estados Unidos y Francia van a velar por el cumplimiento íntegro del alto al fuego en Líbano entre Israel y Hezbollah. El primer ministro libanés, Najib Mikati, afirmó el martes que el acuerdo del cese al fuego entre Israel y Hezbollah supone un paso fundamental para la estabilidad regional. Y precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este alto al fuego que entrará en vigor este miércoles, el día de mañana. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. And I want to thank President Macron of France for his partnership in reaching this moment. Effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, well, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again.
Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities. Y por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el bombardeo ruso mató a 2 civiles en la ciudad de Sumy. Dijo que se llevará a cabo una operación de rescate en ese lugar y que más personas podrían estar bajo los escombros. Los servicios de emergencia difundieron estas imágenes que ve usted, que supuestamente muestran a sus trabajadores apagando un incendio y excavando entre los escombros. Las autoridades municipales habían dicho que la ciudad de Sumy, situada a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, había sido alcanzada por un ataque aéreo ruso. Acá, maldita, lo uno.